Me has enseñado a ver la vida en libertad, me has dado una nueva identidad, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Hola, muy buenas noches, amada iglesia. Espero que estén bien en sus hogares. Si están sintonizando esta palabra es porque están justamente en el mismo sentir de la iglesia de no perder comunicación con nuestro Padre. Hoy vamos a dar inicio a esta serie de talleres, de prédicas, de reuniones que van a ser vía internet, vía larga distancia, por las cuestiones de nuestras disposiciones gubernamentales, las cuales también tenemos que ser respetuosos y seguir adelante como debe ser. Por lo tanto, vamos a dar inicio a esta primera reunión de miércoles de ayuno y de oración, que el hecho de que no nos hayamos visto no significa que no hayamos estado en coinonía, en reunión con respecto al ayuno, y pues en este momento estamos dando por inicio la reunión de oración. Muchas gracias, bienvenidos. Bueno, pues el tema de hoy se llama límites diluidos y nos vamos a basar en la escritura en la parte de Daniel, en el libro de Daniel, en el versículo 1, del capítulo 1 del versículo 1 al 8. Les voy a leer los primeros 7 versículos. Dice: acompáñenme por favor con su Biblia ahí donde están en su casa. Van a tener la oportunidad de regresar a este video y poderlo analizar un poquito más a fondo. Y entonces, pues bueno, mientras, acompáñenme por favor. En el versículo 1 dice: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Fíjense, en el versículo 2 dice: y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. El Señor tiene todo bajo control. Y parte de los utensilios de la casa de Dios. Y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios. Y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. En esa parte el Dios va con minúscula. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey, y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Iban a tener un entrenamiento intensivo de lo que comía, de lo que bebía el rey, para volverse un poquito más como él, del rey de Babilonia. Dice: entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, les cambió el nombre. Puso a Daniel Beltsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abed-Nego. Hasta ahí es el versículo 7. Yo les pido que allí en sus casas, en donde están en la tranquilidad de su hogar, puedan inclinar su rostro y nos acompañen en una oración para disponer nuestros oídos, toda nuestra atención y nuestro corazón a la palabra que Dios puso en nuestros corazones poder compartir con ustedes. Acompáñennos, por favor. Padre, en esta noche te damos gracias, Señor, porque al día de la fecha marcada en el calendario del día de hoy, hasta este momento tú no nos has abandonado, Señor. Gracias porque tú tienes completo control de todas las cosas que suceden en el mundo. Nada se escapa de tu mano, Señor. Ahora mismo te pedimos que este tema que vamos a tocar, Señor, sea de alimento vivo, eficaz, Señor, y que llegue a los corazones y a los hogares de nuestra amada iglesia, Señor, para que sea de edificación, que sea para fortalecer esos hogares, para fortalecer esos corazones. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Fíjense que yo tengo algo que platicarles. No sé si ustedes han tenido oportunidad, yo creo que sí, la gran mayoría,
han tenido oportunidad de repente encontrarse con gente de los bancos. La gente de los bancos, mi suegra fue por mucho tiempo banquera, e incluso tienen una forma muy especial de contar los billetes, porque tienen que contar mucho dinero durante el día, dinero que no es ni de ellos, ¿no? Pero es cuestión por su oficio, por su profesión. Y ellos tienen que contar mucho dinero, pero dentro de ese dinero de repente llega dinero falso, llega dinero que no es real, que lo ha hecho la gente mala para poderlo infiltrar en la economía y que pase por bueno. Y ya algunos caerán, algunos lo ocuparán como bueno, no sabiendo. A veces la gente toma esos billetes que no tienen conocimiento si es bueno o malo, incluso van y pagan otra cosa. Ellos no tienen maldad. Hay gente que no tiene maldad en ocupar ese billete porque no supieron distinguir. Pero el banquero sí. El banquero está contando los billetes y de repente siente el billete falso. A los banqueros, a la gente que cuenta billetes, no los enseñan a identificar billetes falsos. Los enseñan a reconocer billetes verdaderos. Entre más conocen los billetes verdaderos, entre más conocen los signos, que si el holograma, la sensación, el color, el peso, el espesor, entre mejor conozcas el billete verdadero, menos te vas a dejar engañar por un billete falso. Eso es la historia del día a día, eso es la historia que estamos viviendo el día de hoy, eso es lo que estamos viviendo por la situación que está imperando no solamente en nuestro estado o en nuestra ciudad, sino en el país y en el mundo entero. Andan circulando muchos billetes falsos, andan circulando muchas historias falsas, están circulando muchas noticias que no son la realidad. También hay billetes verdaderos, también hay información de valor, información verdadera, información que tenemos que prestar nuestros oídos, tanto que estamos transmitiendo el día de hoy justamente desde este lugar, porque no podemos reunirnos por seguir los lineamientos que están poniendo nuestras autoridades, porque son billetes verdaderos, porque tenemos que hacerlo. Amada iglesia, nos podemos encontrar en el día a día con situaciones de estas, pero son un flagelo, es una línea muy delgada entre que se nos cuele un billete falso en nuestro corazón y en nuestra mente, y peor aún, que de repente lleguemos con la hermana, con nuestro amigo y le paguemos con ese billete y lo hagamos válido como si realmente fuera, pero estamos entregando un billete falso. El tema del día de hoy se llama límites diluidos. Y límites diluidos se refiere justamente a esas pequeñas fronteras que se han ido borrando a través del tiempo. Hemos ido perdiendo la importancia de esos límites que el Señor ha marcado en nuestra vida como cristianos. Y bueno, para andar más en el tema, mi esposa va a platicarles una cosita. Durante los 7 primeros versículos que leímos, pudimos ver que Daniel, en ese momento, él no tenía control sobre nada. En ese momento él estaba bajo el poder del rey de Babilonia. Era una persona que estaba sufriendo porque estaba en un lugar que no era su lugar de nacimiento, era una tierra extranjera, y estaba esclavizado. Lo iban a obligar a vivir de otra manera a la que él estaba acostumbrado. En estos primeros 7 versículos, Daniel parece una víctima. Daniel parece una persona que no tiene el poder de cambiar la situación que está pasando, lo que está sucediendo en lo que fue Jerusalén, porque él era de Jerusalén, y entonces llega el rey de Babilonia y en ese momento se volvió esclavo. Pareciera que durante esos 7 versículos primeros él no tenía control, pero de repente en el versículo 8 él recupera ese control, y ese control sobre su corazón. ¿Por qué? Porque en la palabra dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Él decidió en su corazón no contaminarse con la comida ni con la bebida del rey de Babilonia. ¿Por qué? ¿Por qué decidió Daniel no contaminarse? Pues podemos pensar que como él era de los aquí decía, del linaje real de los príncipes, él era educado estrictamente en lo que era la ley, y él sabía lo que era bueno y lo que era malo para la gente de Israel.
Entonces eso violaba un principio en su corazón. Él, como buen judío, sabía que te conviertes en lo que comes. Y como buen judío, sabía también que él estaría negando a su Dios, a Dios, a nuestro Dios verdadero, si él comía esa comida sacrificada a los dioses, a los ídolos de ellos. Y entonces propuso en su corazón esa decisión. ¿Y en qué nos va a afectar esa decisión de repente? Proponernos el no comer, el no contaminarnos con lo que el mundo, en este caso Babilonia, tipifica un poco lo que el mundo ofrece. Todo lo que es irrelevante en el mundo, todo lo que es mentira que parece verdad. Una persona que toma una decisión en lo privado de no contaminarse va generando una convicción en su corazón y derriba argumentos erróneos, que son esas mentiras disfrazadas de verdad. El tema de hoy va enfocado a exhortarte a que no te contamines. No te contamines porque Babilonia tiene esa expertise en ofrecernos cosas que son mentiras, pero que nos tragamos como verdad. No te comas todo lo que te ofrece Babilonia. Y yo me refiero a esas ideologías buenas que parecen malas. Eso que vemos en el YouTube, en las redes sociales, todo lo que suben al Facebook, toda esa basura de información en la que lo único que hace, que carece de fundamento y que nos infunde miedo, nos infunde temor, y hace en la mayoría de las personas que no estamos cimentados como cristianos, nos hace dudar de la paternidad celestial, dudar de esa paternidad de la que nosotros sabemos que tenemos que asirnos con fe, porque es un Padre todopoderoso, un Padre que nos ama y que no permitiría jamás que nos pasara algo. Y si en sus planes está que algo pasara, sus planes son perfectos, porque todo lo que pasa para los cristianos es para bien. Tenemos que desarrollar esa mente cristiana pero no religiosa, esa mente cristiana que debe ser lúcida ante noticias, que podamos discernir qué es bueno y qué es malo, qué es verdad y qué es mentira. Una mente en donde Cristo está operando desde nuestro cerebro. ¿Y cómo lo podemos lograr? Bueno, empezamos con la historia de los banqueros, en donde nos comentabas que los banqueros utilizan todo el tiempo sus manos para sentir, para hacer, detectar un billete verdadero, porque en todo momento están en contacto con lo verdadero, saben la textura, el tamaño, qué imágenes tienen esos billetes. Y si lo llevamos a la vida cristiana, si nosotros en todo momento estamos en constante contacto con la verdad que es la Biblia, la verdad que es Dios hablándonos en su palabra, podemos tener esa mente de cristiano en el que Cristo opera en nosotros y podremos detectar lo que es falso y lo que no nos conviene como verdaderos cristianos. Tomemos en cuenta, hermanos, que históricamente el enemigo se ha encargado por toda la historia de la humanidad de sembrar en el pueblo cristiano, en su pueblo, mentiras. Mentiras que a través del tiempo el enemigo se ha metido en las mentes de los cristianos y les ha dado vigencia. Ojo, hermanos, las mentiras siempre han sido las mismas. El argumento siempre ha sido el mismo. Les da un poquito de vigencia, un poco de contemporáneo y todo, y vuelven a caer o volvemos a caer. Porque así es el enemigo es engañador. Pero nosotros debemos tener aquí Daniel tenía un pleno conocimiento, que él no podía disfrutar, que él no podía comer de lo que el rey de Babilonia le ofrecía, porque él sabía que eventualmente te conviertes en lo que comes. La Biblia no es un conjunto de rituales y normas espirituales, ni religiosas. La Biblia es un manual de vida esculpido, hecho a la medida de cada uno de nosotros. La Biblia es inspirada por el Espíritu Santo y aquí podemos encontrar todas las respuestas. ¿Y saben a qué nos enseña la Biblia? Justamente en estar en un estado constante, en comunicación constante con la verdad. La Biblia
El conocer la palabra de Dios, el estar en cercanía con Dios, activa dentro de nosotros una alarma instantánea de lo falso, de lo tóxico, de lo que nos hace daño. Es una alarma que se activa al instante. Pero hermanos, no la podemos acercar, no la podemos activar si antes no tenemos el manual, si antes no le hemos prestado atención al manual del fabricante. Por eso es que de repente nos llega información y nos llenan de cosas en la cabeza, de datos, de cifras y tendencias hacia un lado y tendencias hacia el otro. Andamos como ovejas sin pastor. ¿Por qué? Porque no nos acercamos al manual. Porque de repente no sabemos identificar lo verdadero de lo falso. Pero entre más estemos en contacto con lo verdadero, con lo fiel, con lo palpable que es la palabra del Señor, menos vamos a tener oportunidad de que entre a nuestro corazón lo tóxico, lo que nos hace daño. La Biblia es entrenamiento constante. La Biblia es el libro más exitoso. Existen muchos libros, bestsellers alrededor del mundo, motivacionales y libros que se han esforzado en quién se robó mi pollo y quién se comió mi queso y todo ese tipo de cosas que son buenísimos para motivar. Pero este libro es el libro más exitoso para romper cualquier situación de miedo, de angustia, de temor. Aquí vamos a encontrar todas las respuestas. Hermanos, estamos viviendo un tema bien complicado actualmente a nivel mundial. En los últimos días, para poder preparar este tema, incluso hemos visto muchas prédicas de lugares alrededor del mundo, de predicadores que nosotros seguimos, y todos coinciden en lo mismo: no temas, no temas. Se repite una y otra vez: no temas. Si está en las manos de Dios, confiemos entonces en Dios, porque si nosotros le hemos dado el lugar de Padre en nuestro corazón, nosotros tenemos que confiar en Él, no estamos huérfanos. Pero la invitación esta noche, la invitación precisa de esta reunión de miércoles 7 de la noche, en donde los estamos viendo cada uno en la comodidad de nuestra casa: no te lo comas todo, no convivas, no te sacies, no te acerques a la mesa de Nabucodonosor, de Babilonia. Esto no es un mensaje religioso, esto no es un mensaje tendencioso, es refúgiate en la palabra de Dios. Podemos escuchar cualquier tipo que... Sí. No. Así como me aprietas, pensé que me estás diciendo algo. Ok, no te lo comas todo. Las redes sociales, el internet está lleno de mucha información, mucha muy buena, pero mucha que es mentira, muchos que son billetes falsos. Pon todo en juicio para poderlo analizar en tu casa. Que no te cuelen cosas falsas por cosas verdaderas. Como decía Eduardo, la Biblia es el libro más peligroso que existe para vencer la maldad. Más bien el más exitoso. Es muy bueno y el enemigo lo sabe. Babilonia lo sabe. Por eso durante muchas épocas, en muchos lugares han tratado de desaparecerla. Se han quemado en plazas públicas, incluso se había prohibido la traducción de ella, y en algunos lugares todavía meten en la cárcel a las personas por tener una Biblia. Porque una persona empapada de conocimientos de la Biblia, sin duda va a ser una persona libre, una persona que no está atada a tener que ver las noticias de Facebook y a ver que ahora qué es lo que están compartiendo en WhatsApp. Es una persona libre. Como decía, no te lo comas todo. No te lo comas todo. Tenemos el claro ejemplo en estos versículos del 1 al 8 de un Daniel que no se conforma a tener la mente del montón. Un Daniel que, si ustedes siguen leyendo todo el libro de Daniel, se darán cuenta que Daniel siempre fue un profeta de convicciones, Él se decidió a no ser una mente del montón y ser una mente única. Ahora, quiero comentarles un dato importantísimo de la vida de Daniel. Cuando Dios encuentra una persona como Daniel, como tú que me estás escuchando en este momento, que se involucra en la palabra de Dios, que la hace suya, que le cree a la palabra de Dios, Dios no tiene problema en darle fama. Dios no tiene problema en promocionarlo. Dios no tiene problema en hacerla reconocida. ¿Por qué? Porque Dios sabe de dónde viene, que no está en polémica, que todo ha sido
revelación de Él. Él sabe el corazón de la gente en la que Él puede confiar, que puede confiar en ti, que puede confiar en mí, que puede confiar en Diana. ¿Por qué? Porque sabe que somos gente que hemos renunciado a tener una mente como la del montón y confiar en Él. Poner nuestra confianza en Él, poner nuestras noches, cuando entramos en el sueño, poder decirle: Señor, te ofrezco mi noche, haz tú de ella como sea. ¿Para qué? Para que despertemos con la esperanza de un mundo mejor, con la esperanza de una familia mejor, con la esperanza de una iglesia mejor. Pero si nos dejamos llevar por la marea, si nos dejamos llevar por las olas de esa información de Babilonia, de Nabucodonosor, no vamos a llegar a ningún lado. Más adelante, capítulos adelante, incluso libros adelante, podemos encontrar que Jehová, nuestro Dios, no era conocido como Jehová, era conocido como el Dios de Daniel. Ese Daniel que se negó en algún momento a ir con la corriente, que se negó a disfrutar de los placeres que significaban la mesa de Nabucodonosor. ¿A qué los invito, hermanos, esta noche? ¿A qué los invitamos? ¿Por qué esta palabra tan específica? A que seamos juiciosos. Hay un pueblo en la Biblia que era el pueblo de Berea. El pueblo de Berea llegaban y le predicaban cosas del Evangelio, cosas de la palabra de Dios, y ellos no se quedaban con eso nada más. Iban, investigaban en la ley, investigaban si era cierto lo que les acababan de predicar. Eso tenemos que hacer nosotros, como el pueblo de Berea, que todo lo que nos dicen, respaldarlo en la palabra de Dios. Estudiar el tema, desarrollar un argumento propio, ¿no? Con convicción. Tener un juicio propio. Sí. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar paz. Saber que todo lo sustentamos en la palabra de Dios nos va a dar paz. Créanlo, hermanos, nos va a dar paz. Saber que tenemos un Padre nos da paz. Saber que tenemos confianza en Él en todo momento, que Él va a hacer de nuestra vida lo que Él le plazca, porque sabemos que para nosotros todo nos ayuda bien, nos va a dar paz. No podemos andar como huérfanos por este mundo. Esta palabra tiene un doble sentido. Tiene el sentido de movernos a poder analizar las cosas que llegan a nuestra mente, que llegan a nuestros ojos por medio del teléfono, por medio de las noticias, pero también lleva el sentido de restituirnos como hijos de Dios, de saber que mientras confiemos en Él, mientras pongamos nuestra confianza en Él, mientras renunciemos a las corrientes que hacen que nosotros dudemos o que nos puedan hacer caer, nos levantamos y decimos: yo no convivo de la mesa de Nabucodonosor. ¿Por qué? Porque yo sé que tengo un Dios y sé que si yo empiezo a convivir de la mesa de Nabucodonosor, me voy a convertir en Él. Y no queremos eso. Nosotros queremos convertirnos a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Crecer en amor, crecer en sabiduría, pero siempre respaldándonos en la palabra de Dios. Sí, porque tenemos que ser cristianos de convicción. En la gente allá afuera, en los inconversos, en sus mentes hay la información que ya sabemos que ellos leen o que todo el mundo lee, pero como son inconversos no se sienten protegidos con un Padre todopoderoso. Entonces nos mantenemos en una lucha constante nosotros los cristianos con ellos, con su mente contaminada y con la mente que algunos otros cristianos también se dejan contaminar. Tenemos que estudiar la palabra de Dios para derribar esos argumentos. ¿Cómo podemos decirles: yo me siento segura, yo me siento en paz, yo me siento tranquila porque tengo un Padre todopoderoso? Y empiezan a discutir y de repente te quedas sin palabras y no puedes debatir un argumento, porque hasta eso ellos leen, ellos se informan. Entonces nosotros como cristianos tenemos que hacer lo nuestro. Lo nuestro es empapar nuestra mente de la palabra de Dios, llenar nuestro corazón de esas memorias sensoriales de Jesucristo, y que así como Él pensaría, así como Él actuaría en esta situación en la que se habla de crisis, en la que se habla de pandemia y enfermedades y etcétera, ¿cómo actuaría Jesucristo? Igualito, así, lo mismito, en paz, en tranquilidad, porque tenemos un Padre todopoderoso que nos cuida y nos protege. No podemos negar que la situación que estamos viviendo es una realidad. Es una realidad. Hemos visto casos fuertes en Italia, en España, principalmente donde inició en China. Y no podemos hacer juicio
de nada de eso, porque nosotros, cada quien tiene su propia forma de vivir esa situación. Estamos a punto, nosotros estamos en esta recién segunda etapa, segunda fase, y yo creo que es un buen momento para, como iglesia cristiana alrededor de México, incluso alrededor del mundo, doblar nuestras rodillas y decirle: Dios, aquí está un pueblo que te ama, aquí está un pueblo que está confiado en ti, en que tu voluntad es perfecta y agradable para los que confiamos en ti. Padre, eres tú el que hace en nuestras vidas. Sabemos que si esto que está pasando es un proceso de purificación para la tierra, pues así tiene que ser. No podemos negar que las instrucciones que han tomado nuestros gobiernos, a los cuales nosotros obedecemos y por los cuales nos regimos diariamente en todo nuestro andar, son las decisiones correctas, son lo que tiene que pasar. ¿Por qué? Porque así lo has dispuesto tú. Nosotros damos gracias porque la oportunidad de dirigirnos a ustedes el día de hoy es un reto muy especial, porque es fácil hablar de bendición, es fácil hablar de prosperidad, porque la Biblia está llena de promesas. La Biblia está llena de bienaventuranzas, y de ahí nos podemos coger toda la vida para vivir alegres, felices, pero estamos viviendo una situación que no podemos eludir, que no podemos darle la vuelta y simplemente ignorar qué está pasando. Pero la palabra del día de hoy nos fortalece y nos dice: estamos ahí, pero no conviviremos de la mesa. Estamos ahí, pero sé discernir entre lo bueno y lo malo, lo que puede alimentar, lo que puede edificar mi corazón. Yo recuerdo una anécdota de pequeño. Mi hermana y yo decidíamos qué programa de televisión ver, en un tiempo en el que no había la globalización del día de hoy, de poder tener toda la gama, el abanico de posibilidades, pero eran programas que en su momento podían parecer malos o de mala influencia. Y mi mamá tenía una palabra muy fácil con la que nos la mataba a todos. Dice: negrito, ¿tú crees que edifica? Hijo, ¿tú crees que edifica tu corazón? Si edifica tu corazón, velo, si no, no. ¿Y qué creen? Que en un niño de 8 o 10 años el Señor puede redarguir el corazón para saber si edifica o no edifica. Lo hace. Lo hace porque sabemos diferenciar entre lo bueno y lo malo. Lo hace porque sabemos diferenciar entre un billete bueno y un billete malo. Lo hace porque sabemos diferenciar entre la verdad y la mentira. Pero eso solamente lo da la palabra de Dios. Yo les invito, amada iglesia, que se acerquen a la palabra. Si el día de hoy ustedes están escuchando esta palabra, es porque tienen seria necesidad de acercarse a Dios, porque tenemos necesidad. Si no, estaríamos haciendo cualquier cosa. Hay un montonal de tutoriales de bricolaje, de plastilina, de todo que podríamos estar ocupando en este tiempo en el que estamos guardados en nuestra casa. Sin embargo, estamos escuchando este mensaje que nos evidencia como necesitados de recibir una palabra de nuestro Señor Jesucristo. Yo le doy gracias a Dios porque pudimos reunirnos el día de hoy. Esta es la primera de muchas pláticas que vamos a tener a lo largo de esta situación que vamos a estar separados tantito en cuestión física, pero unidos de corazón con cada uno de ustedes. Le damos gracias a Dios por esa disposición y ese corazón verdadero y entregado a lo que vamos a estar haciendo como iglesia para ustedes. Desde aquí mandamos un saludo a nuestro pastor Gerardo y a nuestra pastora Eli, que han tomado también la responsabilidad de obedecer a esta indicación de nuestros gobernantes de poder hacer estas reuniones de esta manera. Les damos muchas gracias y que tengan ustedes excelente tarde. Vamos a despedirnos, no sin antes hacer una oración en la que podamos destinar el cierre de esta reunión y lo que conlleva, lo que sigue después de esto, porque mientras estamos escuchando, estamos alimentados, estamos fortalecidos en la palabra. La verdad empieza a partir de que tú apagas este teléfono, cierras tu teléfono o lo dejas prendido y sigues verificando todas esas redes sociales y vuelve a llegar billetes falsos a tus ojos. Pon en práctica lo que acabamos de escuchar. Hermanos, Dios te bendiga. Vamos a orar. Padre, en esta noche te damos gracias, Señor, por habernos dado la oportunidad de acercarnos, Señor. Valoramos la compañía vía tecnología, vía el internet, Señor, de cada uno de mis hermanos que está atrás de esta pantalla, Señor.
Sabemos que estamos unidos en corazón, Señor. Sabemos que estamos unidos porque tu presencia se mueve en cada uno de nuestros hogares, en cada uno de nuestros trabajos, donde estemos. Gracias, Señor, te pedimos un corazón y un cerebro renovado, Señor, en el que solamente puede entrar lo verdadero, lo real, lo que tú nos enseñas, Señor. Porque todo eso nos dirige a cosas buenas, porque todo eso nos da paz y tranquilidad, Señor. Posee en verdad, libéranos de esas cadenas, Señor, que nos han atado por tiempo, esas cadenas de preocupación, de incertidumbre de lo que va a pasar, cuando debemos de saber que en ti todo nos ayuda bien. Padre, yo sé que tú tienes un plan perfecto para nuestro país, para nuestro estado, para nuestra ciudad y para nuestra iglesia, Señor. Abogamos, Señor, y conmovemos tu corazón, Señor, como iglesia, como este pequeño rebaño, Señor, a que tu voluntad sea perfecta para nosotros. Vamos a doblar nuestras rodillas en todo momento pidiendo que sea tu perfecta voluntad. Te damos las gracias, Señor, por habitar en el hogar de cada uno de mis hermanos y entregamos esta reunión despidiéndonos de esta sintonía, despidiéndonos de esta transmisión, pero no de tu presencia, Padre Santo. Te damos gracias por esta oportunidad. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias.